Muchos hombres viven preocupados creyendo que la ansiedad es una forma de previsión, que pensar en todos los escenarios posibles los prepara para lo que viene. Creen que anticipar el peor resultado los hace responsables, inteligentes o realistas. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que la preocupación constante no es preparación, es desgaste. He aprendido que la mayoría de los hombres no sufre por lo que realmente ocurre, sufre por escenarios que nunca llegan, y mientras su mente vive atrapada en un futuro imaginario, su presente se debilita. Porque la preocupación no te vuelve más fuerte para lo que viene, te vuelve más frágil para lo que ya está aquí. Cuando un hombre entiende que su energía mental es limitada y que gastarla en miedos hipotéticos lo deja sin recursos para actuar cuando realmente importa, algo cambia de fondo. Deja de vivir reaccionando a lo que podría pasar y empieza a concentrarse en lo único que sí controla, lo que hace hoy. Y desde ahí, incluso lo inesperado deja de ser una amenaza absoluta. El primer punto que debes entender si vives preocupado es que la preocupación no te está protegiendo, te está entrenando para sentirte débil. He aprendido que muchos hombres creen que pensar constantemente en lo que puede salir mal los vuelve responsables, que anticipar problemas es madurez. Pero la realidad es otra. La preocupación repetida no prepara tu mente para el futuro, la acostumbra al miedo. He aprendido que cada vez que imaginas escenarios negativos que no están ocurriendo, tu cerebro los vive como reales. Se activa la misma respuesta emocional, la misma tensión, el mismo desgaste. Y cuando eso se repite todos los días, algo peligroso ocurre. Tu mente aprende a vivir en alerta permanente sin una amenaza real. Se vuelve reactiva, no estratégica. Aquí aparece una verdad incómoda. La preocupación constante no es señal de inteligencia, es señal de falta de control interno. He aprendido que el hombre que vive preocupado no está más preparado, está más cansado. Gasta energía mental en batallas imaginarias y cuando llega una dificultad real, ya está agotado. Este primer punto es clave porque redefine el problema. No estás preocupado porque el futuro sea especialmente peligroso. Estás preocupado porque tu mente no sabe dónde detenerse. Y una mente sin freno convierte cualquier posibilidad en amenaza. He aprendido que el cerebro no distingue bien entre pensar y vivir. Si pasas horas pensando en lo que podría salir mal, tu sistema nervioso actúa como si ya estuviera ocurriendo. Y eso te roba claridad, enfoque y presencia. No te vuelve más listo, te vuelve más tenso. Aquí hay una verdad directa. Preocuparte no te da ventaja, te quita recursos. He aprendido que la preocupación no mejora decisiones, las empeora. Porque cuando estás ansioso, reaccionas. Y reaccionar nunca es lo mismo que decidir con criterio. Este punto también explica por qué la preocupación parece inevitable. He aprendido que el cerebro prefiere preocuparse antes que aceptar incertidumbre. La incertidumbre incomoda. La preocupación, aunque duele, da una falsa sensación de control. Si lo pienso lo suficiente, tal vez lo evite. Pero eso es una ilusión. He aprendido que ningún hombre está realmente preparado para todo lo que viene, y aceptar eso no te hace irresponsable, te hace realista. Porque la fortaleza no está en preverlo todo, está en responder bien cuando algo ocurre, y esa capacidad no se entrena preocupándote, se entrena actuando con claridad hoy. Aquí hay otra verdad dura. La preocupación no evita problemas futuros, solo multiplica el sufrimiento presente. He aprendido que muchos hombres llegan agotados a eventos que aún no han sucedido. Y cuando finalmente ocurren, si es que ocurren, ya no tienen energía para afrontarlos con firmeza. Este primer punto no te pide que ignores los riesgos. Te pide que distingas entre preparación y tortura mental. Prepararte es pensar, decidir y actuar sobre lo que controlas. Preocuparte es dar vueltas sin dirección sobre lo que no controlas. He aprendido que cuando un hombre deja de alimentar la preocupación, no se vuelve imprudente, se vuelve más preciso. Empieza a reservar su energía mental para lo que sí exige acción. Y eso cambia por completo su relación con el futuro. Aquí está la verdad central de este primer punto. La preocupación no es una señal de que algo malo va a pasar, es una señal de que tu mente no está siendo dirigida. Y una mente sin dirección convierte cualquier ¿qué tal sí? En una carga constante. No intentes calmarte pensando más. No intentes controlar el futuro imaginándolo. Empieza por algo más simple y más poderoso. Deja de entrenar tu mente para el miedo y empieza a entrenarla para la acción consciente. Porque cuando un hombre deja de vivir preocupado, no es porque todo esté bajo control, es porque él lo está. Y desde ahí, incluso lo que no puede prever deja de paralizarlo. El segundo punto que debes entender si vives preocupado es que la mente ansiosa confunde posibilidad con probabilidad.
He aprendido que muchos hombres sufren no por lo que es probable que ocurra, sino por todo lo que es posible que ocurra, y como casi cualquier cosa es posible, su mente vive atrapada en un estado de amenaza constante. He aprendido que el cerebro humano, cuando no está bien entrenado, trata todas las posibilidades como si tuvieran el mismo peso. Un escenario extremo y uno razonable generan la misma carga emocional. Y cuando eso ocurre, la mente pierde criterio. No distingue entre lo que merece atención y lo que solo merece ser descartado. Aquí aparece una verdad incómoda. Vivir preocupado no es ser realista, es ser impreciso. He aprendido que el hombre preocupado no está analizando riesgos, está reaccionando a imágenes mentales sin filtro. Y reaccionar a todo es una forma segura de agotarte antes de tiempo. Este segundo punto es clave porque explica por qué la preocupación se siente tan convincente. La mente te dice, podría pasar, y como no puedes negarlo del todo, la preocupación se instala. Pero podría pasar no significa es probable, y mucho menos significa debo sufrir ahora por ello. He aprendido que el hombre fuerte mentalmente no es el que elimina todas las posibilidades negativas, sino el que aprende a jerarquizarlas. Entiende qué riesgos son reales, cuáles son remotos y cuáles son pura imaginación amplificada por el miedo, y esa jerarquía devuelve calma sin negar la realidad. Aquí hay una verdad directa. La preocupación nace cuando tratas todos los escenarios como urgentes. He aprendido que la mente necesita orden. Cuando todo parece igualmente peligroso, no hay descanso. Pero cuando decides qué sí merece preparación y qué no, la ansiedad pierde fuerza. Este punto también revela por qué preocuparte no te vuelve más responsable. He aprendido que la responsabilidad implica acción concreta frente a riesgos reales. La preocupación, en cambio, suele quedarse en el plano mental. Mucho pensamiento, poca acción. Mucha tensión, poco control real. He aprendido que el cerebro se tranquiliza cuando ve límites claros. Cuando le dices, esto es improbable, esto no requiere acción hoy, esto lo atenderé si ocurre. Esos límites no son negación, son criterio. Y el criterio es una forma avanzada de autocontrol. Aquí hay otra verdad dura. Si tu mente vive reaccionando a escenarios extremos, estás entrenándola para el pánico, no para la resolución. He aprendido que cuando algo difícil ocurre de verdad, la mente ya viene cansada de tanto ensayar catástrofes. Y responder con claridad se vuelve más difícil. Este segundo punto no te pide que seas ingenuo. Te pide que seas preciso. Que dejes de tratar cada pensamiento como una alarma válida. No toda posibilidad merece tu energía. No todo qué tal sí requiere respuesta emocional. He aprendido que el hombre que domina esto empieza a recuperar presencia, ya no se pierde en futuros hipotéticos, vuelve a la hora. Y desde la hora, evalúa con cabeza fría qué sí puede hacer hoy para estar mejor preparado mañana. Aquí está la verdad central de este segundo punto. Pensar en todo no te protege, elegir bien en qué pensar sí. No necesitas eliminar la incertidumbre. Necesitas ordenar tu atención. Porque cuando un hombre deja de confundir posibilidad con probabilidad, la preocupación pierde su poder principal, el de hacerle creer que todo es urgente. Y cuando no todo es urgente, la mente respira. Desde ahí, el futuro deja de sentirse como una amenaza constante. Y empieza a verse como lo que realmente es. Algo que enfrentarás cuando llegue, con la claridad que solo tiene quien no se desgastó sufriéndolo antes. El tercer punto que debes entender si vives preocupado es que la preocupación te roba presencia, y sin presencia no hay fortaleza real. He aprendido que muchos hombres creen que estar mentalmente en el futuro los hace previsores, cuando en realidad los vuelve ausentes del único lugar donde pueden hacer algo útil, el presente. He aprendido que la preocupación constante fragmenta la atención. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en escenarios que no existen. Y esa división interna genera una sensación permanente de tensión. No estás descansando, pero tampoco estás actuando. Estás atrapado en un punto intermedio donde no se resuelve nada. Aquí aparece una verdad incómoda. Nadie enfrenta bien lo que viene si ya llegó agotado mentalmente. He aprendido que el hombre preocupado vive cansado incluso en días tranquilos. Porque su mente nunca se detiene. Nunca se asienta. Nunca se queda en una sola cosa el tiempo suficiente como para resolverla bien. Este tercer punto es clave porque redefine la preparación real. Prepararte no es pensar sin parar. Prepararte es estar presente y actuar con claridad cuando algo exige respuesta. Y eso solo es posible si tu mente no está secuestrada por futuros imaginarios. He aprendido que la preocupación te quita algo más valioso que la calma. Te quita eficacia. Cuando estás preocupado reaccionas mal, tomas decisiones precipitadas, evitas conversaciones necesarias,
Postergas acciones importantes porque estás saturado antes de empezar. Y todo eso te deja peor parado frente a lo que tanto temes. Aquí hay una verdad directa. La preocupación no te vuelve más cuidadoso, te vuelve más torpe. He aprendido que la mente en tensión constante pierde precisión, confunde prioridades, exagera amenazas, minimiza capacidades. Y ese estado mental no es una ventaja frente a lo desconocido. Este punto también explica por qué muchos hombres sienten que no avanzan aunque no estén haciendo nada mal. He aprendido que no avanzan porque están mentalmente ausentes. No están poniendo atención completa a una sola cosa. Están repartidos entre miedos, escenarios, dudas y suposiciones. He aprendido que la presencia es una forma de poder. Estar presente te permite ver lo que realmente está ocurriendo, no lo que temes que ocurra. Te permite escuchar mejor, decidir mejor, actuar mejor. Y ninguna de esas cosas ocurre cuando la mente está atrapada en la preocupación. Aquí hay otra verdad dura. Lo que viene no se enfrenta con ansiedad, se enfrenta con criterio. Y el criterio solo aparece cuando estás aquí, no cuando estás anticipando todo lo que podría salir mal. Este tercer punto no te pide que ignores el futuro. Te pide que dejes de vivir en él. El futuro no necesita tu sufrimiento anticipado, necesita tu preparación concreta. Y esa preparación ocurre hoy, en acciones pequeñas, claras y presentes. He aprendido que cuando un hombre recupera presencia, algo se endereza de inmediato, no porque desaparezcan los problemas, sino porque deja de pelear con fantasmas. Empieza a ocuparse de lo que sí está frente a él, y eso reduce la ansiedad de forma natural sin forzar calma. Aquí está la verdad central de este tercer punto. Si tu mente no está aquí, no importa cuán preparado creas estar para lo que viene, vuelve al presente. No para huir del futuro, para fortalecerte para él. Porque el hombre que está presente no necesita imaginar todos los escenarios posibles. Confía en algo más sólido, su capacidad de responder cuando algo ocurra. Y esa capacidad no se construye preocupándote. Se construye estando aquí, haciendo bien lo que toca hoy. Desde ahí, incluso lo inesperado deja de sentirse como una amenaza total. Y empieza a verse como un desafío que podrás enfrentar paso a paso. No porque lo hayas sufrido antes, sino porque llegaste entero cuando importó. El cuarto punto que debes entender si vives preocupado es que la preocupación te da la ilusión de control, pero te quita el control real. He aprendido que muchos hombres se aferran a la preocupación porque sienten que si dejan de pensar en todo lo que podría salir mal, algo malo ocurrirá. Como si la vigilancia mental constante fuera una forma de protección. Pero esa vigilancia no controla nada, solo consume energía. He aprendido que el control real no viene de pensar más, viene de decidir mejor. Y una mente saturada de preocupación decide peor, porque cuando todo parece peligroso no hay jerarquía, no hay foco, no hay calma suficiente para elegir con criterio, hay urgencia falsa, y la urgencia falsa es una de las mayores enemigas de las buenas decisiones. Aquí aparece una verdad incómoda. Preocuparte no reduce la incertidumbre, solo te acostumbra a vivir incómodo. He aprendido que la incertidumbre es parte estructural de la vida. No se elimina, se gestiona, y la preocupación no la gestiona, la amplifica, la convierte en ruido constante. Este cuarto punto es clave porque explica por qué tantos hombres dicen, no puedo dejar de pensar. No es que no puedan, es que nunca entrenaron el músculo de detener el pensamiento inútil. Confundieron pensar con prepararse, cuando en realidad pensar sin acción es solo desgaste. He aprendido que el cerebro necesita límites claros. Cuando no se los das, entra en bucle. Repite los mismos escenarios una y otra vez creyendo que así llegará a una solución, pero no llega. Solo se cansa. Y ese cansancio se interpreta como señal de que algo anda mal, cuando en realidad es señal de que estás pensando de más. Aquí hay una verdad directa. El control no está en anticipar todo, está en decidir qué merece tu atención hoy. He aprendido que el hombre que recupera control no elimina pensamientos negativos, los pone en su lugar. Decide conscientemente. Esto no requiere acción ahora. Y cuando no requiere acción, no requiere tortura mental. Este punto también redefine la fortaleza mental. He aprendido que ser fuerte no es soportar preocupación constante, es cortar el ciclo cuando deja de ser útil, es decir, basta, no desde la negación, sino desde la disciplina interna. Pensar hasta aquí, actuar hasta aquí y soltar el resto. He aprendido que cuando un hombre aprende a hacer esto,
La ansiedad baja no porque el futuro sea más seguro, sino porque su mente deja de estar desbordada. Empieza a sentir que vuelve a mandar, y esa sensación de mando interno es profundamente estabilizadora. Aquí hay otra verdad dura. La preocupación prolongada es una forma de procrastinación emocional. He aprendido que muchos hombres se preocupan para no decidir, porque decidir implica responsabilidad, implica aceptar que no todo está bajo control, y eso asusta. La preocupación, en cambio, permite quedarse en el todavía no. Este cuarto punto también te devuelve algo muy concreto: tiempo mental. He aprendido que cuando dejas de preocuparte por lo que no puedes controlar hoy, recuperas espacio para hacer bien lo que sí puedes controlar. Y ese cambio, pequeño pero constante, empieza a transformar la relación con el futuro. Y si este mensaje está resonando contigo y te está ayudando a recuperar claridad mental, suscribirte no es solo apoyar el canal, es comprometerte contigo a entrenar una mente más firme y más lúcida. Y dime en los comentarios, algo simple pero honesto: ¿qué preocupación estás cargando hoy que no requiere ninguna acción real ahora mismo? He aprendido que el hombre que suelta la ilusión de control mental gana control práctico, se enfoca, decide, actúa, y cuando actúa, la ansiedad pierde su principal alimento, porque aquí está la verdad central de este cuarto punto. No controlas el futuro pensando más, lo enfrentas mejor pensando menos y decidiendo mejor. Detén el bucle, recupera el mando, vuelve a lo concreto. Porque cuando un hombre deja de gastar su energía en escenarios que no existen, empieza a tener recursos para responder con firmeza cuando algo sí ocurre. Y desde ahí, la preocupación deja de gobernar. Empiezas a hacerlo tú. El quinto punto que debes entender si vives preocupado es que la preocupación constante debilita tu confianza interna. He aprendido que muchos hombres no se sienten inseguros porque hayan fallado muchas veces, sino porque llevan demasiado tiempo dudando de sí mismos en silencio. Y la preocupación es una de las formas más eficaces de erosionar esa confianza sin que lo notes. He aprendido que cada vez que te preocupas en exceso, le estás enviando un mensaje claro a tu mente: no confío en mi capacidad de manejar lo que venga, no importa que nunca lo digas en voz alta. La repetición del pensamiento lo instala como creencia, y con el tiempo, esa creencia se vuelve identidad. Aquí aparece una verdad incómoda. La preocupación no solo anticipa problemas, anticipa tu supuesta incapacidad para enfrentarlos. He aprendido que no te angustias solo por lo que podría pasar, te angustias por la duda de si sabrás responder cuando pase. Y esa duda, sostenida día tras día, te vuelve más frágil de lo que realmente eres. Este quinto punto es clave porque explica por qué muchos hombres se sienten pequeños frente al futuro. No es que el futuro sea más grande, es que se han entrenado mentalmente para verse a sí mismos como insuficientes. Han pasado tanto tiempo imaginando escenarios difíciles sin verse actuando con firmeza en ellos, que su mente ya no los visualiza como capaces. He aprendido que la confianza real no nace de pensar positivo, nace de haber respondido bien antes, y cuando vives preocupado te robas la oportunidad de responder. Te quedas en el ensayo mental infinito, donde todo sale mal y tú quedas paralizado. Ese ensayo no fortalece, debilita. Aquí hay una verdad directa. Cada preocupación no resuelta es una microtraición a tu propia capacidad. He aprendido que no es el miedo puntual lo que daña, es la repetición constante del mensaje interno de desconfianza. Y con el tiempo, ese mensaje se vuelve automático. Este punto también explica por qué algunos hombres, aún enfrentando situaciones difíciles reales, parecen más tranquilos que otros. No es que no vean el riesgo, es que confían en su capacidad de adaptarse. No necesitan tener todas las respuestas ahora porque ya se han demostrado que pueden responder cuando hace falta. He aprendido que la preocupación constante te mantiene mirando el futuro como amenaza y a ti mismo como débil. Y esa combinación es devastadora, porque no importa cuán preparado estés externamente, si internamente dudas de ti, cualquier reto se siente desbordante. Aquí hay otra verdad dura. La confianza no se construye evitando problemas, se construye atravesándolos. Y cuando te preocupas en exceso, evitas atravesarlos en el único lugar donde sí puedes hacerlo: la realidad presente. Te quedas atrapado en la simulación mental del peor escenario, sin nunca llegar a la experiencia real de responder. Este quinto punto también redefine la preparación. He aprendido que prepararte no es imaginar todos los fracasos posibles, es fortalecer tu carácter hoy, es cumplir, es decidir, es actuar con claridad en lo pequeño. Cada acto así le dice a tu mente:
puedes manejar esto. Y ese mensaje, repetido, construye confianza sólida. He aprendido que cuando un hombre deja de preocuparse tanto y empieza a enfocarse en responder bien a lo que tiene enfrente, algo cambia profundamente. No porque el futuro sea más seguro, sino porque él se vuelve más confiable para sí mismo. Aquí está la verdad central de este quinto punto. No necesitas controlar lo que viene, necesitas confiar en quién serás cuando llegue. Y esa confianza no se construye pensando más. Se construye cumpliendo hoy. Cumpliendo contigo, cumpliendo con lo que toca, cumpliendo incluso con miedo. Porque cada vez que respondes bien a lo que está frente a ti, le quitas poder a la preocupación futura. Y cuando un hombre recupera la confianza en sí mismo, el futuro deja de sentirse como una amenaza constante. Empieza a sentirse como un reto. Y un reto, a diferencia del miedo, siempre se enfrenta de pie. El sexto punto que debes entender si vives preocupado es que la preocupación te mantiene en modo espectador cuando la vida exige participación. He aprendido que muchos hombres observan su propia vida desde fuera como si algo estuviera a punto de pasarles en lugar de algo que están construyendo. Analizan, anticipan, calculan, pero no terminan de entrar al juego, y esa distancia constante genera ansiedad. He aprendido que la mente preocupada cree que está actuando cuando en realidad está postergando. Piensa que está preparándose, pero lo único que hace es retrasar el momento de involucrarse de verdad. Y cuanto más tiempo pasas como espectador, más grande parece el escenario y más pequeño te sientes tú. Aquí aparece una verdad incómoda. La preocupación crece cuando no hay acción proporcional. He aprendido que la ansiedad no se reduce pensando mejor, se reduce participando más. Cuando actúas, aunque sea en algo pequeño y concreto, la mente se ordena. Cuando no actúas, la mente se expande sin límites. Este sexto punto es clave porque explica por qué muchas personas se sienten abrumadas incluso cuando no está pasando nada grave. No es que no pase nada, es que no están involucradas en nada que les devuelva sensación de control real, están atrapadas en la antesala de la vida esperando estar listas para entrar. He aprendido que la acción tiene un efecto calmante profundo, no porque resuelva todo, sino porque te devuelve agencia. Te recuerda que no estás condenado a observar, puedes intervenir, puedes mover algo. Y ese simple cambio reduce la preocupación más que cualquier análisis adicional. Aquí hay una verdad directa. La preocupación se alimenta de pasividad. He aprendido que cuando no eliges una acción clara, la mente elige 1000 miedos. Pero cuando eliges una acción concreta, una llamada, una decisión, un paso, esos miedos pierden espacio. No desaparecen, pero ya no mandan. Este punto también redefine el coraje. He aprendido que el coraje no es ausencia de miedo, es entrar al terreno aún con miedo. Y cuando entras descubres algo importante. La mayoría de los escenarios que imaginaste no se materializan como pensabas, y los que sí, son manejables paso a paso. He aprendido que el hombre que vive preocupado suele decir, cuando esté más tranquilo actuaré, pero la calma no precede a la acción, la sigue. Esperar sentirte listo para participar es una trampa que alarga la ansiedad indefinidamente. Aquí hay otra verdad dura. Nadie se siente preparado antes de involucrarse, se siente preparado después de hacerlo. He aprendido que la confianza no aparece antes del paso, aparece después de darlo, y la preocupación es lo que te mantiene justo antes, mirando, calculando, dudando. Este sexto punto también te devuelve algo esencial, momentum. He aprendido que el movimiento, por pequeño que sea, rompe el bucle mental. Te saca del análisis infinito y te coloca en una secuencia de hechos reales, y los hechos reales son más fáciles de manejar que las fantasías mentales. He aprendido que cuando un hombre deja de vivir como espectador y entra en acción, la preocupación pierde su lugar central. Ya no es la voz principal, se convierte en ruido de fondo mientras haces lo que toca. Aquí está la verdad central de este sexto punto. No necesitas estar preparado para dejar de preocuparte, necesitas empezar a participar. Entra, actúa, involúcrate. No esperando sentirte seguro, sino aceptando que la seguridad se construye caminando, porque la vida no se vive desde la grada. Y el hombre que decide bajar al campo, aunque con miedo, descubre algo que la preocupación nunca le dijo, que es mucho más capaz de lo que pensaba. Cuando deja de observar y empieza a vivir. El séptimo punto que debes entender si vives preocupado es que la preocupación te mantiene atrapado en el después, pero la vida solo responde al ahora. He aprendido que muchos hombres viven esperando el momento en que todo esté claro, seguro y bajo control para empezar a vivir con firmeza. Y mientras esperan ese después, el presente se les va de las manos. He aprendido que la preocupación siempre empuja la atención hacia adelante, hacia lo que aún no ocurre, hacia decisiones futuras, hacia consecuencias imaginadas.
Y cuando pasas demasiado tiempo ahí, el ahora se vuelve un simple trámite. Algo que solo hay que atravesar mientras llega el momento importante. Pero ese momento importante nunca llega, porque siempre está más adelante. Aquí aparece una verdad incómoda. La vida no se ordena en el futuro, se ordena en lo que haces hoy. He aprendido que ningún hombre ha construido estabilidad viviendo mentalmente adelantado a su vida. La estabilidad nace de hábitos presentes, de decisiones concretas, de acciones repetidas que crean estructura. Este séptimo punto es clave porque rompe una ilusión muy común, creer que primero debes dejar de preocuparte para vivir bien. He aprendido que ocurre al revés. Primero vives con estructura, y la preocupación se reduce como consecuencia. No se disuelve pensando, se disuelve viviendo de forma más firme ahora. He aprendido que el hombre preocupado suele postergar decisiones importantes porque no es el momento. Espera más información, más seguridad, más señales. Y mientras tanto, el costo del no decidir se acumula. La preocupación no desaparece, se cronifica. Aquí hay una verdad directa. No decidir también es una decisión, y casi siempre alimenta la ansiedad. He aprendido que la mente odia los cabos sueltos. Cuando dejas cosas abiertas indefinidamente, la preocupación se instala para recordártelo, no como castigo, sino como señal de que algo requiere cierre. Este punto también redefine la idea de preparación. He aprendido que prepararte para el futuro no significa pensar en él sin parar. Significa ordenar tu presente, dormir mejor, trabajar con foco, cuidar tu cuerpo, cumplir con lo básico. Esas acciones, simples y actuales, te hacen más fuerte para cualquier escenario futuro. He aprendido que el ahora es donde se construye la tolerancia a la incertidumbre. Cada vez que actúas sin tener todo resuelto, entrenas tu mente para moverse aún con dudas. Y esa habilidad es una de las más valiosas frente a lo que viene. Aquí hay otra verdad dura. La preocupación te promete control mañana a cambio de paralizarte hoy. Y ese trato siempre sale mal. Porque mañana nunca llega como esperas, pero hoy sí se pierde si no lo usas bien. Este séptimo punto también te devuelve una sensación profunda de solidez. He aprendido que cuando un hombre se compromete con el ahora, incluso de forma imperfecta, algo se estabiliza. Ya no siente que la vida le pasa por encima, siente que está dentro de ella. He aprendido que el hombre que deja de vivir adelantado a su vida empieza a confiar más en su capacidad de adaptación. Ya no necesita anticiparlo todo porque sabe que responderá paso a paso cuando toque. Y esa confianza reduce la ansiedad más que cualquier certeza externa. Aquí está la verdad central de este séptimo punto. No necesitas saber qué va a pasar para vivir con firmeza. Necesitas vivir con firmeza ahora. Haz hoy lo que sabes que debes hacer. Ordena lo básico. Cierra lo pendiente. Porque cuando el presente está en orden, el futuro deja de sentirse como una amenaza difusa. Y cuando un hombre deja de vivir esperando el después y empieza a habitar el ahora, algo se libera por dentro. La preocupación pierde terreno, no porque todo esté resuelto, sino porque él ya no está ausente de su propia vida. Y desde ahí incluso lo que venga se enfrenta con más calma, porque ya no estás adelantado, estás presente. El octavo punto que debes entender si vives preocupado es que la preocupación constante te hace perder confianza en el tiempo. He aprendido que muchos hombres viven como si el tiempo fuera un enemigo que corre más rápido que ellos, como si cada día fuera una amenaza que se les escapa. Y esa relación tensa con el tiempo alimenta la ansiedad de fondo que nunca termina de apagarse. He aprendido que el hombre preocupado siente que siempre va tarde. Tarde para decidir. Tarde para actuar. Tarde para corregir. Vive con la sensación de que algo importante ya debería estar resuelto, y como no lo está, su mente entra en estado de alarma. No porque el tiempo realmente se haya agotado, sino porque dejó de confiar en el proceso. Aquí aparece una verdad incómoda. La preocupación nace cuando no confías en que el tiempo, bien usado, juega a tu favor. He aprendido que el hombre que vive ansioso no cree en el acumulado. Quiere resultados inmediatos, certezas rápidas, señales claras, ya. Y cuando no llegan, interpreta la espera como peligro. Este octavo punto es clave porque redefine la paciencia. He aprendido que la paciencia no es pasividad, es confianza activa en el proceso correcto. Es seguir haciendo lo que toca sin exigir que todo se aclare de inmediato, y esa confianza se pierde cuando pasas demasiado tiempo imaginando escenarios futuros en lugar de sostener acciones presentes. He aprendido que la preocupación te empuja a querer resolver hoy lo que solo se resuelve con tiempo. Relaciones, proyectos, cambios internos, maduración personal,
Y cuando intentas forzar esos procesos, no aceleras el resultado, solo te desesperas. Aquí hay una verdad directa. No todo se aclara pensando más. Muchas cosas se aclaran esperando mientras haces lo correcto. He aprendido que el tiempo, cuando va acompañado de acciones coherentes, ordena más de lo que la mente ansiosa puede imaginar. Este punto también explica por qué muchos hombres viven con prisa constante, aunque no tengan una emergencia real. No confían en que, si siguen cumpliendo hoy, el mañana se acomodará. Y como no confían, se adelantan mentalmente, se tensan, se agotan. He aprendido que el hombre que deja de preocuparse empieza a reconciliarse con el ritmo natural de las cosas. Entiende que no todo avance es visible, que hay etapas silenciosas donde parece que nada cambia, pero en realidad todo se está consolidando, y esa comprensión devuelve calma. Aquí hay otra verdad dura. La ansiedad es impaciencia con miedo. He aprendido que cuando no toleras esperar, tu mente llena el vacío con preocupaciones. Pero cuando aceptas que algunas respuestas solo llegan con tiempo, el ruido baja. Este octavo punto también te devuelve algo muy concreto, perspectiva. He aprendido que cuando confías en el proceso, el día de hoy deja de sentirse como una carrera contrarreloj. Se convierte en una pieza más de algo más grande. Y esa sensación reduce la urgencia falsa que alimenta la preocupación. He aprendido que el hombre que confía en el tiempo no se apresura a rendirse, no interpreta los días difíciles como señales definitivas. Sabe que un mal día no define una vida, y una semana confusa no invalida un camino bien elegido. Aquí está la verdad central de este octavo punto. La preocupación florece cuando pierdes fe en el proceso y exiges certezas inmediatas. Recupera la confianza en el tiempo. No como algo que te persigue, sino como algo que te acompaña si haces lo correcto hoy. Porque cuando un hombre entiende que no todo tiene que resolverse ahora, la presión interna se afloja, y cuando la presión baja, la mente se aclara. Desde ahí, el futuro deja de sentirse como una cuenta regresiva, y empieza a sentirse como un espacio que se irá llenando paso a paso. No con prisa, no con miedo, con presencia, constancia y la certeza tranquila de que, si sigues cumpliendo hoy, el tiempo hará su parte. El noveno punto que debes entender si vives preocupado es que la preocupación crónica termina convirtiéndose en una identidad. He aprendido que muchos hombres ya no solo se preocupan, se definen a sí mismos como personas preocupadas. Dicen, yo soy así, siempre he sido ansioso, mi mente no para. Y cuando una conducta se convierte en identidad, deja de cuestionarse, se normaliza, se defiende. He aprendido que este es uno de los puntos más peligrosos del proceso, porque ya no luchas contra la preocupación, la justificas, la integras a tu forma de ser, y todo lo que se integra a la identidad se repite automáticamente, incluso cuando te hace daño. Aquí aparece una verdad incómoda. No eres una persona preocupada. Eres una persona que ha entrenado su mente para preocuparse. He aprendido que esto no es un rasgo fijo, es un hábito mental. Y como todo hábito, se refuerza con repetición. Cuanto más te preocupas, más familiar se vuelve ese estado, y lo familiar empieza a sentirse normal. Este noveno punto es clave porque rompe una excusa silenciosa, la idea de que así soy. He aprendido que muchos hombres usan esa frase para evitar el esfuerzo de cambiar su relación con la mente. No porque no puedan cambiar, sino porque cambiar implica incomodidad inicial. Implica dejar de identificarse con el miedo. He aprendido que cuando te defines como alguien preocupado, empiezas a interpretar cualquier calma como algo sospechoso, como si bajar la guardia fuera irresponsable. Y entonces incluso en momentos tranquilos buscas algo por lo cual angustiarte, no porque haya peligro, sino porque tu identidad necesita sostenerse. Aquí hay una verdad directa, la mente protege la identidad más que el bienestar. He aprendido que si tu identidad es ser el que siempre se preocupa, tu mente encontrará razones para hacerlo, aunque no las necesite, porque cambiar ese patrón implicaría redefinir quién crees que eres. Este punto también explica por qué muchos hombres dicen, ya intenté dejar de preocuparme y no pude. No fallaron por falta de capacidad. Fallaron porque intentaron cambiar un hábito sin cuestionar la identidad que lo sostiene, y mientras la identidad no se revisa, el hábito vuelve. He aprendido que el cambio real empieza cuando haces una pregunta incómoda. ¿Quién sería yo sin esta preocupación? Y esa pregunta asusta, porque implica soltar una forma conocida de vivir, incluso si esa forma te está agotando. Aquí hay otra verdad dura. La preocupación constante no te define como responsable, te define como alguien que no confía en sí mismo. Y aceptar eso no es humillante, es liberador. Porque si no confías,
puedes entrenar confianza. Si no confías, puedes construir criterio. Pero primero debes dejar de llamar personalidad a lo que en realidad es un patrón aprendido. Este 9º punto también te devuelve poder personal. He aprendido que cuando un hombre deja de decir yo soy así y empieza a decir yo hago esto, el cambio se vuelve posible, porque lo que haces se puede modificar. Lo que eres, según crees, no. He aprendido que al principio dejar de preocuparte se siente extraño, vacío, incómodo, como si estuvieras olvidando algo importante, pero eso no es peligro, es abstinencia de un hábito mental viejo. Y como todo hábito que se rompe, al inicio grita, luego se debilita. Aquí está la verdad central de este 9º punto. No eres tu preocupación, eres quien puede observarla y decidir no alimentarla. Empieza a separar identidad de hábito. Empieza a decir esto es algo que hago, no algo que soy. Porque cuando un hombre deja de definirse por su miedo, abre espacio para definirse por algo más sólido, su criterio, su carácter, su capacidad de respuesta. Y desde ahí, la preocupación pierde su trono. Ya no gobierna quién eres. Se convierte en un ruido ocasional que sabes reconocer. Y, sobre todo, que ya no necesitas obedecer. El 10º y último punto que debes entender si vives preocupado es que nadie está realmente preparado para lo que viene y aún así la vida sigue funcionando. He aprendido que la mayor fuente de ansiedad no es la incertidumbre en sí, sino la exigencia interna de estar listo para todo, de tener respuestas antes de tiempo, de no fallar nunca. Y esa exigencia es inhumana. He aprendido que los hombres más estables no son los que anticiparon cada escenario, sino los que aprendieron a responder con firmeza cuando algo ocurrió. No llegaron con todo resuelto, llegaron presentes, con criterio, con carácter, con la capacidad de decidir bajo presión sin derrumbarse. Y esa capacidad no se construye preocupándote antes, se construye viviendo bien ahora. Aquí aparece una verdad brutal y liberadora. No necesitas estar preparado para todo, necesitas ser confiable para ti mismo cuando algo pase. He aprendido que la vida no te pregunta si estás listo. Simplemente ocurre. Y cuando ocurre, no te salva haber sufrido antes, te salva la claridad que tengas en ese momento. Este 10º punto cierra todo porque redefine la meta. La meta no es eliminar la preocupación por completo. La meta es no vivir gobernado por ella. Es reconocerla cuando aparece y no obedecerla ciegamente. Es seguir actuando con criterio incluso cuando la mente intenta adelantarse al miedo. He aprendido que la verdadera fortaleza no es calma permanente, es estabilidad suficiente para no perderte cuando las cosas se mueven. Es poder decir, no sé exactamente qué pasará, pero confío en mi capacidad de responder. Y esa frase, cuando es verdadera, desarma gran parte de la ansiedad. Aquí hay una verdad directa. La preocupación te promete seguridad futura a cambio de sacrificar tu presente, y ese trato nunca vale la pena. Porque el presente es donde se construye todo lo que te sostendrá después. Carácter, hábitos, claridad, disciplina, presencia. He aprendido que cuando un hombre deja de exigir certezas imposibles y empieza a entrenar respuestas reales, algo se acomoda por dentro. Ya no necesita imaginar cada peligro. Sabe que, pase lo que pase, no se abandonará. Y esa lealtad interna es una de las formas más sólidas de seguridad que existen. Este punto también redefine el miedo. He aprendido que el miedo no desaparece cuando controlas todo. Desaparece cuando confías en quién eres bajo presión, cuando sabes que no te congelas, que no te traicionas, que no te derrumbas al primer golpe. Y eso no se aprende pensando, se aprende viviendo. He aprendido que el hombre que acepta que nadie está preparado para todo deja de vivir tenso. Baja los hombros, respira distinto. Ya no pelea con la incertidumbre, la incluye, y al incluirla, pierde su filo. Aquí está la verdad final. Vivir preocupado no te prepara para lo que viene. Vivir presente sí. Presente para trabajar cuando toca. Presente para decidir cuando hace falta. Presente para ajustar cuando algo cambia. Porque la vida no exige perfección anticipada. Exige respuesta. Y cuando un hombre deja de gastar su energía en escenarios imaginarios y la invierte en fortalecerse hoy, algo cambia de raíz. El futuro deja de sentirse como una amenaza constante y empieza a sentirse como lo que siempre fue, algo desconocido, sí, pero enfrentable, por alguien que ya no vive huyendo mentalmente de él, no porque esté preparado para todo, sino porque está preparado para no rendirse, no paralizarse y no perderse a sí mismo cuando llegue el momento.
Y eso, al final, es lo único que realmente importa.